Bueno, ahora sí, inminentemente arrancamos la clase. Les pido a todos los que no tienen la cámara prendida que la prendan, por favor. La clase del día de hoy es un taller. Un taller es un proceso colaborativo que no solamente puede dejarse el estudio universitario a conferencias, y creo que incluso es mucho más revolucionario. A veces uno tiende a hablar mucho más porque, bueno, los tiempos son muy mundanos y siempre estamos a la expectativa de poder tener más cantidad de datos para construir el saber, pero no, eso no significa que fuera bueno. Incluso el tema de la teleconferencia o la conferencia en clase siempre es un modus operandi de- del mundo tradicional. Para romper un poco con esa estructura, hoy vamos a hacer un taller colaborativo con algunos grupos para debatir una guía. Una guía que no solo es una guía convencional, sino que ha de ser posterior a los lineamientos curriculares, uno de las matrices teóricas más importantes que ustedes van a poder tener a lo largo de este proceso. Estamos hablando de una guía que se llama Educación Física de Calidad. Ya la palabra misma implica un desafío porque está perennemente en el título diciendo que no existe tal cuestión. Para que suceda una educación física de calidad hay que observar un montón de elementos. Sin embargo, hay algunos que son muy importantes y que no nos toca a nosotros la posibilidad, al menos extrema, de solucionar, que es el tema de las vías de los decisores. Ustedes recuerdan a Lakatos, que decía que existe la historia interna y la historia externa dentro de la ciencia. La historia interna es aquella que es la ciencia per se, construir la investigación, desarrollar la investigación, sacar las conclusiones, refutar o aceptar la hipótesis, o sea, todo lo que tiene que ver al conocimiento científico. Cualquiera que hace ciencia entiende que este elemento es el más importante. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar los pormenores de las posibilidades de construir la ciencia, se da cuenta que no alcanza con esto, que necesita entonces todo lo externo. Y uno de los elementos externos más difíciles de conquistar es precisamente el financiamiento, incluso, ¿no? Pasamos entonces a una lógica adversa, bastante apolítica, pensando en que el profesor aplica como investigador o científico y ver qué pasa en el terreno de lo interno y lo externo. Nosotros podemos tener las mejores planeaciones, las mejores planificaciones, las mejores propuestas pedagógicas, didácticas. Podemos ser bastante cambiantes, que es lo que nos exprime o lo que nos pide la historia actual o interna, ¿no? Es decir, bueno, lo que en una comisión se da, por ahí en la otra no. Lo que en una comisión o en un grupo o en una escuela se da, por ahí en la otra no se da y se requiere de otra estructura, de otra conformación. De ser así, entonces, la historia interna, supongamos que, eh, aunque con alguna dificultad, lo podamos conquistar y lo podamos solucionar. ¿Qué pasa entonces con la historia externa? ¿Qué pasa con todos aquellos mundos de lo que nosotros llamamos los decisores? El que decide. El que decide muchas veces no es el que opera. El que decide es el que tiene una propuesta que dice, bueno, por ejemplo, puede ser en torno al financiamiento, ¿por qué no? Pero también puede ser en torno a, bueno, vamos a reorganizar nuevamente los lineamientos curriculares y vamos a actualizarlo, porque, a ver, vamos a ser sinceros, chicos, del 2008 para acá hubo una sola actualización y más que una actualización fue algo totalmente negativo a lo que se había gestado. Entonces, del 2008 para acá, pasaron un montón de años, 14 años, de los cuales nosotros tenemos que tener, ¿no? Una actualización urgente. En este sentido, aparece la guía para los decisores políticos, que es la que van a debatir el día de hoy ustedes. ¿Qué es esta guía? ¿Por qué se crea? ¿Cuáles son las cuestiones positivas? ¿Cuáles son las cuestiones meramente eh, preferenciales? ¿Quién estuvo? Y demás, se los voy a contar yo, más o menos, en sucintos minutos. Si alguno quiere participar, obviamente, bienvenido sea. Esta guía tiene un prólogo de una señora que se llama Bocofa, que es Irina, que actualmente es la directora general de la UNESCO y lo era en ese momento también. Esta guía se realizó hace 9 años, en el 2015, 2014, 2015 y 2016. En esos 3 años se terminó de estructurar, se hicieron algunas actualizaciones y se elevó.
Cuando nosotros hablamos de UNESCO, hablamos de una partecita de la ONU, un espacio, una sede, una interpretación, que tiene que ver para la educación, ¿no? Mayoritariamente, y todos aquellos aspectos que son importantes en este, si se quiere, Estado o pluriestado, donde hay un montón de naciones, o transestado, que es la ONU, participan, y no solo participan, sino que deciden, como por ejemplo se estableció, no sé, hace unos 15 años, de que los hidrocarburos tienen que dejar de existir en el 2050, ¿no? Bueno, estamos en el 2024 y todavía no hay mucha chance de que eso suceda, pero la mayoría de las naciones estuvieron de acuerdo e incluso todos terminaron votando positivo, por tanto es un objetivo de todo el mundo. Hay países que no están en la ONU porque no son considerados como tal o porque no desean estar, son escasos, por tanto esto es una representación mundial. Es verdad también que es un organismo, si se quiere, democrático, pero que también no se mete en tintes de mucha construcción ideológica, pero parece que es permisivo o premiable a que esto no suceda, porque tomaría partido y entonces dejaría de ser un gobierno de gobierno, si se quiere, ¿no? Entiendo que todos frente a eso pensamos distinto. Si se va a poner a analizar si lo que está haciendo ahora la guerra, por ejemplo, en Israel es un genocidio, como decimos un montón, o si se va a poner a la defensiva de que se están defendiendo, y ahí entonces entraría una situación en la cual mucha gente dejaría de estar, muchas naciones estarían en oposición, y es algo de lo que no se viene haciendo, y en otros bloques sí se viene haciendo. Lo que nos acomete al día de nosotros de hoy, hay un prólogo que me parece que es muy importante, en lo cual Irina, como generadora de esta propuesta, llama a todos los ministros de educación, a todos los ministros del deporte, para construir lo que es una guía de educación física de calidad para los decisores políticos. O sea, que el que decide sepa por dónde se va moviendo la educación física. El primer análisis que yo noto como un aspecto, si se quiere, a reflexionar, no digo negativo, pero a reflexionar, tiene que ver con por qué se llama a los ministros del deporte. Hay países, por ejemplo, como el nuestro en ese momento, que tenía un Ministerio de Deporte y Recreación. Yo no sé cuánta relación y vínculo puede haber entre un ministro de Educación y un ministro del Deporte y Turismo, ¿no? Habría que ver si afecta directamente, indirectamente o más lejano o más borroso, sí. Pues no hay problema, Yasmín. Pues no hay una identidad, por ejemplo, podríamos decir nosotros, el ministro de Economía. ¿Por qué no está el ministro de Economía? Si no hay un ministerio de Economía pensando en una educación física de calidad, tampoco se va a dar, ¿no? Uno tiende a llamar a las personas que están más centradas en el objetivo en concreto. En este caso son los ministros de eh, Educación, pero también los de Deporte. La comitiva argentina fue muy grande la que fue. Incluso fueron muchos del recambio de gobierno, porque recuerden que en el año 2015 tuvimos un cambio de gobierno y en el 2014 había unos gobernantes con unos ministerios, con unas ideas totalmente diferentes, y en el 2015 cambió el mandato nacional y de alguna de las provincias, por tanto también cambió y en ese transcurso se pudo respetar algunas lógicas. El manuscrito este sale en el 2015, o sea que la mayor de la producción de los argentinos que fueron del gobierno, del gobierno anterior, no, sino del anterior. Y después, cuando se reestructuró, de este gobierno. Así pasó con un montón de países, obviamente, ¿no? Con un montón de naciones. Lo importante de esto es que a disputar esta cuestión hacia este encuentro en Argentina y en el resto de los países de las naciones del mundo, también fueron un montón de académicos, fueron un montón de deportistas, fueron personas dedicadas exclusivamente a reflexionar sobre esto sobre meses. Una de las cosas interesantes, les decía, que aparecía en el prólogo de Irina era que hay que hacer un llamamiento a la acción urgente. Está desestructurada, es ilógica la visión que hay que evoluciona en torno a la educación física. Aunque todas plantean de que quieren una calidad. Cuando hablamos de calidad es un adjetivo incluso para muchos porque es una situación adjetivada que expresa algo, ¿no? Expresa completitud, expresa producción, expresa acciones benevolentes para la sociedad. Cuando uno dice calidad, expresa un montón de situaciones que deben surgirse para que se genere este tipo de educación física. Hay muchos, por ejemplo, en muchos países, yo me remonto a África subsahariana
o Asia Central, países con no tanto reconocimiento deportivo, pero que tienen dentro de su currícula el deporte en la educación física. Y mencionan educación física, pero hacen deporte, o en su defecto directamente no aparece la mención lógica de educación física y aparece deporte. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas naciones también vean la importancia de la práctica de la sistematicidad de la cultura física sin solamente la visión deportivo-deportiva? Este llamamiento a la acción se hizo en una guía colaborativa entre, primero, la Comisión Europea, que es la que más financia este tipo de proyectos, el Consejo Internacional para la Ciencia y el Deporte y la Educación Física, no sé si lo conocen, uno cuando lee textos académicos de educación física aparece mucho la sigla ICSSPE, el Comité Olímpico Internacional, que obviamente es una estructura transnacional que plantea un montón de códigos de ética y códigos importantes desde lo didáctico, aunque obviamente siempre pensando en el rendimiento deportivo y en su máxima que son los Juegos Olímpicos, y otras, ¿no? El PNUD, UNICEF, UNOSDOP, o Organización Mundial de la Salud. Cada una de estas organizaciones elaboraron la guía que nosotros vamos a ver ahora. Y en uno de los pasajes dice, esta guía quiere ser una fuente de información para impartir una educación física de calidad en todas las edades, desde la educación infantil hasta la secundaria. Y yo digo esto porque fíjense que aunque aquí sean todos intelectuales de la cuestión, hablan de una totalidad durante toda la guía, y es el segundo aspecto que yo les llamo a ustedes para que lo anoten y lo puedan repensar, se habla de una educación física de calidad. Se dice que es para todas las edades, para todos los géneros, para todas las posibilidades, para todos los países del mundo, para todas las economías, para todas las regiones geográficas, para todo. Y sin embargo, se obvia algo que es fundamental y es imperdonable, que es la primera infancia, que también requiere, por ejemplo, estimulación temprana, ¿por qué no? Lo requiere cada vez más cuando nuestros niños salen del vientre de la madre y antes del año ya están comiendo con un celular acá en la pantalla. Necesitan estimulación temprana por profesores de educación física preparados para eso, para solventar lo que el neoccidentalismo está haciendo y la posverdad. Ahora, por el otro lado, al margen de que esto así suceda, ¿por qué obviamos entonces al adulto? Cuando digo al adulto, digo ustedes, chicos, que son adultos, a mí, que soy adulto, que tengo un par de años más, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y si tienen bisabuelos también, ojalá alguien tenga un tatarabuelo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, bueno, Majo, no hay problema, cómo puede ser que no contemplemos en una guía de educación física de calidad a los que todavía no tienen educación física? ¿Por qué la visión de la educación física tiene que ser un nexo meramente de la educación obligatoria, escolar? ¿Por qué no también pensar, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, en los centros de jubilados, en actividades filodeportivas o de cultura física, como el tai chi, que tanto aplican en otros países, que tan bien le hacen a los sujetos, el stretching, bueno, y tanto, o la vida dentro del gimnasio de musculación para las personas adultas, que es algo que se da bastante. Entonces, aquí este llamado a la acción como que tiene un sesgo, ¿no? Y es el sesgo de seguir manteniendo lo mismo. Seguir, decir que es una nueva propuesta, porque realmente es muy importante, por eso lo trabajamos en epistemología, por eso ustedes seguramente en muy pocas asignaturas deben haber hablado de educación física de calidad como guía de la UNESCO. Entiendo que en política y nada más, por lo que he revisado hace un par de años en la currícula del profesorado. Y es importante que nosotros la veamos con ojos de, che, me voy a sumar a esta guía porque soy parte del proceso y quiero que esto cambie, pero por el otro lado también decir, bueno, más allá que yo me sume, se requiere que también se observe esta realidad con otra. Hay una tensión con dos puntos, dice. La prestación de la educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha calificado de pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociados. Los recortes en la prestación de la educación física solo conseguirán incrementar este problema de forma exponencial. Hay una visión, si se quiere, y por eso lo pongo en la plataforma principal,
algo demencial, ¿no? Donde la educación física está siendo observada. Ah, Marcos, perdóname, no había visto. Adelante, Marcos. Hola, profe, ¿se escucha ahí? Sí, Bien, consulta, porque justamente para el año pasado, con Saúl, un compañero acá, nosotros habíamos hecho un proyecto para teoría, en el cual también hablábamos del sedentarismo, sobre cómo había afectado y cómo había evolucionado en River, ahí en la escuela primaria y secundaria, pero sobre todo en la primaria. Y el problema que tenían puntualmente los docentes es que no sabían qué hacer para poder sacarlos de ese ritmo sedentario que tenían, que aún así estaban en un colegio enfocado al deporte. Era como que no encontraban una solución y institucionalmente tampoco le daban muchas respuestas, también de parte también del ministerio, que el problema principalmente venía de ahí porque no sabían cómo responder a las nuevas necesidades que tenían los chicos, que no respondían como respondían antes a otros estímulos deportivos que era quizá el fútbol o el básquet, que también buscaban otros deportes, buscaban otras formas, o no estaban tanto tiempo afuera. ¿Cómo se resuelve si no tenés, digamos, una herramienta para poder sacarlo de eso? bueno, esto es un tema. Creo que ninguno de los que estamos acá vamos a tener una solución, ¿no? Sería imposible, sería muy mundana la cuestión. Pero sí que hay alternativas. O sea, no hay una sola alternativa, hay muchas alternativas. Un poco lo que plantea esta guía cuando la terminen de leer es eso, ¿no? Es solucionar desde nuestra parte como docente, pero también desde lo que está estructuralmente preparado, ¿no? Porque a veces uno puede preparar algo que es maravilloso, pero no tener materiales, o el medio, o el tipo de protagonistas que sea de determinada manera y no lo permite. Yo creo que la visión deportivizada que tiene la escuela, las escuelas, entiendo que la escuela de River también, es uno de los principales errores. Impartir deportes en vez de impartir educación física con todo lo que implica es verdaderamente para mí un error. Y un error que se paga carísimo porque se trabaja con la vida de los sujetos. No es lo mismo entre aprender a leer con literatura gauchesca o aprender a leer con poesía clásica o aprender a leer con poesía latinoamericana. O sea, no, en cualquiera, la poesía es un medio, con cualquiera de ellas vas a poder representar las metáforas, las estructuras vocales, el sonido, las décimas, pero en esto de la educación física es totalmente distinto, porque estamos poniendo en juego, como acabo de leer ahí en el punto uno, a la sociedad, que si no se involucra con una actividad de alto placer, que es la realidad, Marcos, porque no es solamente práctica. La gente dice, bueno, el estudiante practica 2 horas como mínimo, por lo menos en la educación física, después ya no tiene otro Sí, sí, momento ni en que no hablar, ve a a ver, alguien. resultado no da. ¿Mm? Resultado no da. También lo que hablan los profes, que muchos de, por ejemplo, había profes que habían estado como 20 años, ¿no? Y contaban que mientras más tiempo pasaba, menos alumnos terminaban estudiando después el profesorado. Por ejemplo, chicos que terminaban en quinto, sexto, que bueno, no sé si acá es sexto, que creo que era quinto, en cuarto también, cuando llegaban tipo después de elegir la especialidad, ver a dónde se iban a orientar en la carrera universitaria, a pesar de que habían tenido toda la vida deportes y estaba también orientado a eso, no la elegían, no la elegían. Y el resultado de que justamente hacer todo el tiempo deporte, que creo que estoy de primer año acá, siempre nos dijeron que la solución era otra. Cada había que buscarlo con más juegos, orientado a otro lado, que no había que únicamente, como decís vos, deportivizar. Sí. Pero al parecer no se dan cuenta quizá de esto que es obvio, que no sirve. No sé Sí, por qué no lo hacen distinto. no, no, es una cuestión también funcional. Cuando vos ves que todo el medio que te rodea hace lo mismo, se entra en un estado de equilibrio constante en el que nadie quiere ser el desequilibrio. Entonces, nosotros en epistemología en las últimas clases justo vamos a trabajar eso, ¿no? ¿Cómo salir entonces de esa zona de confort? Bueno, tenemos que salir con nuevas propuestas, pero esas nuevas propuestas requieren mucho más tiempo. Esas nuevas propuestas requieren foros, esas nuevas propuestas requieren la utilización de creatividad. Y bueno, eso, la gente hoy, en este momento histórico, está como perdido, ¿no? El sacrificarse por algo. Pero poder se puede.
No sé quién está hablando ahora. Federico creo que está hablando. Federico. Yo les digo una cosa, todos los que nunca prenden la cámara, que yo los conocí nada más en el parcial, yo jamás les puse un presente, les aviso porque es lo que pide la institución, salvo que me avisen Profe, los chicos que me avisan, mirá, profe, yo estoy acá, no hay ningún problema. Pero los que no avisan, yo jamás les puse un presente para que sepan, porque después van a llegar y decir, profe, profe, no promociono, pasa esto. Sí, te escucho. yo te, yo te quería avisar que hace varias clases que no me viene dando la cámara, o sea, intento prenderla y no hay forma de, o sea, tipo, y la quiero prender, pero bueno, tipo, quería avisar. No, pero vos tenés que avisar antes, no podés avisar Sí, después, sí, todo o respeto. sea, Sí. tenía que haber avisado antes, tipo, es verdad, pero bueno, nada, quería avisarte eso. El segundo punto que plantea la guía es, además de los problemas para la salud, es esencial que los gobiernos tomen medidas políticas para garantizar que esta asignatura goza del lugar que le corresponde en los currículum escolares y que, por lo tanto, los alumnos están expuestos a dominios de aprendizajes alternativos. Perfecto. Ya. Por ejemplo, yo pienso que hablamos, hay un ejemplo, por ejemplo, acá en Bolivia, donde tiene una currícula totalmente diferente. Bolivia es un estado plurinacional, tiene varias naciones dentro de lo que se denomina como el Estado, ¿no? En general, y cada nación adopta una cultura diferente. Posiblemente hasta, incluso en Argentina también las haya, ¿no? No es todo igual, no es lo mismo dar clase de educación física en Santa Fe, en Rosario, que darla en Jujuy, en Capital, o que darla en Tierra del Fuego, en Ushuaia, o que darla en Mar del Plata, Buenos Aires o Capital Federal, Ciudad Autónoma. Las características son diferentes, lo que implica de que el desafío incluso sea mayor, pero que también ese desafío se pueda solucionar con las características internas de cada lugar. Yo pienso, por ejemplo, un profesorado de educación física de Mar del Plata y debería, por la característica regional que tiene, estar enfatizado o por lo menos brindarle la oportunidad a los estudiantes de educación física a que trabajen asignaturas o didácticas deportivas, como por ejemplo pueden ser el surf. Si estamos acá, no sé, en San Fernando, donde yo vivo, en la universidad, y estamos cerca de las actividades náuticas, y debería haber actividades náuticas como asignaturas, ¿no? Porque son las características organizadoras de la sociedad. La sociedad sanfernandina practica deportes náuticos por sobre el resto, ¿no? De las sociedades cercanas. Las marplatenses y practican surf, practican actividades de mar. Entonces, ¿por qué no? Esa es una vislumbración importante en cuanto a el terreno. Y por otro lado, hay países que deciden incluso duplicar como este Estado plurinacional que yo les comentaba. Entonces dan danzas dentro de su currículum. La danza es parte de la cultura física, es parte de la educación física. Aunque se la vea como la danza misma es parte de una expresión corporal, mística, religiosa, que tiene que ver con la cultura alargonada a lo largo del tiempo de ese estado y que se transmite de generación en generación. Después de la educación física, incluso hay naciones que adoptan currículas que se relacionan a las actividades jugadas en los recreos, donde no solamente es un recreo por recrearse, sino también que hay juegos de dominó, juegos de ajedrez, hay espacios para que se patee un balón en un arco, y entonces eso me parece que es trascendental y que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y que no tiene que ver con solamente mirar a Europa como única posibilidad. La pregunta es, ¿por qué entonces invertir? ¿Por qué invertir? Cuando uno dice invertir es que, ¿por qué yo voy a dedicar más insumos a la superación de esta educación física de calidad? Y escuchen bien y lean bien porque aquí es donde ustedes se van a poner de manifiesto, ¿no? Alfabetización física y participación cívica. O sea, a nadie, a nadie, a nadie, ni lejanos a nuestra actividad, se va a dar cuenta que una persona puede o no estar alfabetizada físicamente. Hay muchas personas que tienen lesiones de tipo aditiva, lesiones de tipo cronológica que no son hereditarias, que son adquiridas por las malas posturas. Hay gente que se sienta así, y sentarse así durante 30 años es sinónimo casi de tener una giga costal. No practica actividad física.
¿no? Nadie le enseñó que es cómo se tiene que sentar, conductas que es de nosotros. O sea, si no lo enseñamos nosotros, no la va a enseñar el profesor de geografía o el profesor de matemática. Nosotros, como expertos de la cultura física, tenemos que solucionar. Una persona puede o no estar alfabetizada físicamente. Pero también esa alfabetización física te da una participación cívica diferente, porque generalmente es una persona que va a tender a autorreconocerse y reconocer los cuerpos de los otros como tal. La educación física de calidad, solo de calidad, mejora los logros académicos. Cualquier escuela que tenga ranking, esté rankeada en logros académicos, tiene una muy buena educación física, o por lo menos extensa. No sé si de calidad o de cantidad, pero lo tiene. Incluso hay uno de los papers que más se está haciendo en los países que nosotros leemos mucho, como España, que se llama tiempo activo, tiempo pasivo, en la cual los educadores físicos están haciendo un llamamiento para que los profesores de otras áreas, entre su asignatura, supongamos 2 horas de literatura, hagan ejercicios, paren a sus estudiantes, hagan ejercicio de musculación, salgan y entren del aula para que cambien la energía y eso mejora los logros académicos. No hay duda, porque la concentración de la atención, la dispersión de la atención y la reproductividad del proceso memorístico, cognitivo, intelectual requiere de espacios para el movimiento. ¿Por qué invertir? Porque la educación física de calidad genera inclusión. Vos estás sentado en un aula en la cual posiblemente no tenés relación como los ladrillos de una pared, de una u otra pared, entre el que está sentado adelante y el que está sentado atrás. Pero cuando tú vas al patio, la cosa cambia. Porque en el recreo tú te juntas con tus amigos nada más o te juntas con la gente que más quieres empatizar. Pero cuando vos vas a la clase de educación física, ahí aparece el profe que te dice, vení para acá, vos vas a ir para allá, vos vas a cumplir esta tarea, a ver quién se anima a hacer esto, y todos colaboran para resolver problemas. Da una inclusión social. Y obviamente, ¿por qué no contestar el por qué invertir hacia la salud? Si nosotros abrimos un centro deportivo, cerramos un hospital. Si nosotros abrimos una nueva epogea de energía en cuanto a la educación física de calidad, cerramos hospitales. No hay dudas. Cerramos hospitales porque una persona alfabetizada, una persona que tiene logros académicos, una persona que está incluida socialmente, tiene salud. Y si no lo tiene, por una cuestión genética, a la cual también incluso la ejercitación de la educación física le va a hacer un bien. ¿De qué se empodera? Esto se empodera de la Declaración de Berlín, que fue un par de años antes, que da puntapié a esta guía que dice, y cito, por ejemplo, miren qué interesante, la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, actitudes y aptitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. Eso dice la Declaración de Berlín del 2013. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se pregunta la guía, en realidad se contesta la guía. Garantizar que la educación física sea competente en todos los programas escolares. 2. Promover enfoques inclusivos e innovadores. Propiciar consultas intersectoriales, que es el problema, por ejemplo, que recién preguntaban por acá, ¿no? Propiciar consultas intersectoriales. Invertir en el desarrollo profesional y en la formación del profesorado. Apoyar la creación de asociaciones deportivas y escolares para que cuando un docente vea a un sujeto que le gusta determinada actividad, le diga, che, probaste con esto, te gustaría ir acá, hacer conexiones extensivas de extensión, ¿no? Escolar hacia los diferentes espacios. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros el día de hoy? Bueno, nos vamos a dividir en 4 grupos. El grupo 1 va a trabajar el capítulo 1 porque tenemos 4 capítulos. Que es la introducción, ahí se habla sobre los antecedentes de la educación física de calidad, un poco de lo que veníamos hablando acá, un poco más maduro. Se habla sobre por qué es vital la educación física de calidad. Se habla del alcance, o sea, cómo ayudará esta guía, ¿no?, para los decisores para el país que lo adopte. El segundo grupo va a trabajar sobre el capítulo 2, que se llama Construir un contexto normativo de educación física
inclusiva, o sea que la inclusión es uno de los elementos más importantes. Se necesitan de ciudadanos sanos, ciudadanos capaces, ciudadanos activos. El capítulo número 3 lo va a hacer el grupo número 3, que va a trabajar política de educación física de calidad en acción. El texto, lo más importante es que habla sobre el enfoque holístico que nosotros ya trabajamos acá y se habla de una defensa de la acción. Y por último, un poco el más sugerente de todo el equipo número 4, va a hablar de la puesta en práctica de los principios. O sea, cuáles son las preguntas que surgieron de las políticas, cuáles son las lagunas que se identifican en este contexto y por último, cuáles son las acciones que sugiere la guía. Para todo esto es obvio que ustedes van a leer ahora en grupos distribuidos que vamos a hacer, vamos a leer al pie de leer un pedacito nada más. Por tanto, yo les pido que nos dediquemos de este encuentro 20 minutos a hacer una lectura rápida del texto completo, ¿no? Ver por dónde va, iniciar los lineamientos principales, van a ver algo de lo que estuvimos hablando, y posterior a eso, entonces que se vayan a su capítulo por equipo, lo lean, lo reflexionen y que vayan tomando nota. Lo que necesitamos es que después, durante 15 minutos, hablemos y conversemos y cada grupo va a tener sus 5 minutos para exponer. ¿Qué vas a exponer? Reflexiones. No vas a exponer, la guía dice tal cosa, sino nosotros pensamos, pero en sus 5 minutos, para que el que está del otro lado pueda pregnar lo que ustedes ya reflexionaron. Sería una famosa leída de segundo orden. Yo leo, pero si alguien lee por mí y me lo comenta, me agiliza el tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, quedando para después una actividad, obviamente, para la clase entera. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, la guía es la que está abajo de todo el campus, ¿no? La guía está adjuntada en la clase del día de hoy. ¿No la ves? Ah, Sí, es esa, es la que decís vos, me parece. bien. Bueno, entonces vamos a armar unos grupos. Espérenme un segundito. Más 4 grupos. Seguramente uno de ustedes va a leer, ¿no? Está aleatorio. Los grupos son de 7 personas u 8, porque en uno queda 8. La idea es que se dejen con cámaras prendidas. Yo me voy a quedar de este lado. Cualquier pregunta, obviamente, vienen para acá. Voy a pausar la actividad. Tómense, son 9:40 hasta las 9 en punto, hasta las 10 en punto, perdón, para terminar de leer una lectura rápida sobre la guía y después a partir de las 9 hasta las 9:30 para leer su capítulo, reflexionarlo y 9:30 entonces, 10:30 perdón, los ingreso de vuelta al aula y hacemos la reflexión por capítulo. ¿Estamos hasta acá? Las salas tienen nombre, ¿no? Entonces le vamos a poner uno nada más, para que sepan hacia qué capítulo tienen que ir. Todavía no las abrí. Vimos la 2, 3, la sala 4 que tiene 7, es el capítulo 4. Ahí está abierta, le va a aparecer un cartel verde que dice unirse, se van uniendo.
es decir, los antecedentes. Después está por qué es vital esta educación física de calidad y bueno, qué es, cómo ayuda esta guía sobre igual los responsables políticos, digamos. Los antecedentes, va a hablar un poco sobre como que cada vez los gobiernos y los agentes, digamos, del desarrollo reconocen como que es importante esta educación física, pero como que no llegan a eh, ¿cómo Darle decirlo? bola. ¿Eh? Como a darle bola. Claro, bueno, no quería decirlo tan así, pero claro. Se hace un Bueno, estudio de más de 220 países donde dejan en evidencia 3 indicadores de referencia que definen a esta educación física de calidad a nivel global. Estas 3 son cumplir las normas mínimas, las normas de la educación física de calidad básica, brindar una educación física de calidad, es decir, estos indicadores de un programa de educación física equilibrado, si se puede decir, y garantizar la formación de profesores de educación física en calidad, que es una serie de indicadores que señalan las áreas de formación clave para habilitar y empoderar a los profesores de educación física. Bueno, ¿algún otro? Yo sigo. Bueno, eso todo como historia, entonces ahora vamos a ver un poco más de lo que es lo que busca en sí la guía, todo el texto. Como dijo Mati antes, busca un marco para ayudar a todos los Estados miembros de la UNESCO para la capacitación y mejoración de todos los programas de educación física. Igualmente en el texto estuvimos hablando de que no habla solo de una vía, sino que hay muchas formas de mejorar la calidad y diferentes propuestas. Entonces también habla de que estas propuestas se apliquen dependiendo el país, dependiendo la situación del país y más importante aún, qué cosas hacer. Es por eso que a lo último en el capítulo 4 se brindan listas prácticas de qué hacer para la educación física. Como decir, bueno, acá está la idea, vamos a plasmarla, a ver qué se puede hacer. Y eso. Ajá, reflexiones de ustedes. Todavía no me dijeron ninguna reflexión. Lo que habíamos hablado con los chicos era que es muy bueno lo que plantea la guía, que lo expone de manera muy simple en algunos puntos para que se pueda entender, pero por ejemplo a mí me había quedado bien el tema de la duda desde el que si digamos, si esto al llevarlo a la práctica es realmente funcional para todos los países en sí en el cual abarcan a la organización, sino porque quizá por un tema, viste, de prioridad o financiamiento, si es para todos igual, porque dice que el contexto es dónde puede involucrarlo o para qué serviría, pero no específicamente quizá si en algún país funcionó o no, se derivó, digamos, como de esta guía, se terminó implementando. Porque sé que, a ver, obviamente hay países que quizá no lo pueden hacer hoy en día porque no está en su rango de prioridad. Supongo que no debe ser una financiación barata hacer esto. Es muy barato, Marquito. ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? cada uno de estos aspectos, cada uno de estos aspectos que los chicos van a reflexionar, te traen Mm, como colofón, posterior a esto, te traen una mejoría. Si yo te digo, invertí, pero no económicamente, humanamente, en seguir capacitando a tus profesores, vos decís, y bueno, necesito plata, ¿no? Tipo un perfeccionamiento docente como en Argentina. Vos este año te graduás, el año que viene decís, ya estoy graduado. El otro año, bueno, no hago ninguna capacitación, pero ya el otro año vas a decir, che, me estoy desactualizando. ¿Cómo puedo hacer para yo? Esas capacitaciones tienen que venir del Estado, obviamente, o de privados, pero si hay que invertir, eso va a hacer de que vos des mejores clases. Si vos das sí. mejores clases, los chicos están más educados. Si los chicos están más educados, se comportan mejor en la sociedad. O sea, es como que es un círculo en el cual, por más que haya una inversión económica que es mínima, se va a ver reflejada de una forma loable en la sociedad. Y es súper necesario. Así que de eso quédate tranquilo. Y las experiencias son muchísimas, incluso el perfeccionamiento de nuestros lineamientos curriculares, por ejemplo, en Argentina, la apertura de los SIC en Argentina, el mantenimiento. Ahora, justo en este proceso no,
porque hay un vaciamiento tremendo, pero tremendísimo de todas estas propuestas. Un montón de personas que trabajan en estas ideas en aspectos estatales y o privados que están en crisis. Pero bueno, en este último año, pero antes a esto, incluso hasta en el gobierno anterior, hubo un montón de representaciones súper, súper interesantes. La clase que viene vamos a trabajar algunos de esos proyectos, incluso deportivos. Yo le quiero preguntar una cosa, porque no lo dijeron. ¿Quiénes son los responsables políticos, entonces? Y ¿A qué hace referencia cuando dice responsables políticos? a las instituciones gubernamentales de cada país, Por que tienen ejemplo, que hacerse cargo de ministerios, secretarios, bien. que están, digamos, que nos representan a nosotros en este ámbito y nosotros les delegamos un poder para que ellos puedan accionar ahí. Esos son primordiales, pero hay otros decisores políticos que piensa la guía, que lo dejen de directores de escuela, Ah, bueno, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahí también están dentro de todo lo que es la mayor responsabilidad, porque es la forma de donde se implementa directamente, porque si no todo el resto queda en teoría. Si no lo hace esta persona o es consciente del poder que tiene la acción, no llega a ningún lado. Creo que mucha Todo lo gente que... de lo que son directores o ese temas, muchas veces no están muy capacitados sobre el tema. O el simplemente hecho, si es un escuela privada, suelo pensar lo que lo pienso más por dinero que por una capacitación o por querer que su escuela o profesores tengan una capacitación. Eh, Creo que hay demasiados factores para poder implementar esto que propone la guía siempre. O sea, la reflexión que yo hago siempre es como que siento que algunos países no están preparados totalmente porque no tienen gente totalmente capacitada para poder hacerlo. Eh, Igual, Lauti, la gestión privada no siempre, digamos, es solamente la generación de divisas. Nosotros, por ejemplo, acá no, estamos sí, en... sí, lo sé, lo sé, pero hay muchas veces que muchos colegios que siento que temen más la preocupación o más, va más por ese lado que por querer Claro. una, no sé. No sé si ganarse una reputación para su escuela o algo así, porque podría hacerlo, poder tomarlo de esa manera, tener una buena reputación, teniendo buenos profesores, teniendo siempre capacitándolos, que tus alumnos sean educados, tengan respeto. Pero hay muchas veces que es ese, como ese objetivo que tal vez uno, o por lo menos yo, si sería creo que un director de escuela, me lo propondría, muchas veces no es ese objetivo que tienen. Sí, también creo que pasa porque esto es a largo plazo, estos realmente son proyectos que llevan quizá mucho tiempo y Claro. normalmente cuando quizás son gobiernos de 4 años o un director que está 3, 4, después cambia o también por un tema de edad, es algo que por ahí no lo ven, esa visión Sí, no aparte es mismo, tan como seguido. vos decís, es tipo, al no ver el resultado tan pronto, a veces eso terminamos diciendo, che, esto que estamos haciendo tal vez está mal. Sí, Entonces no le dan una continuidad, sí, sí, creo sí. Bien, yo. ¿le parece? Le damos al equipo 2 para que pueda generar sus reflexiones y así podemos terminar porque estamos medio cortos de tiempo, pero me encantan sus reflexiones. Equipo 2, chicos, Bueno, profe, nosotros en Eileen. el principio, digamos, del capítulo 2 menciona sobre la educación física que sea como, que tenga como un aspecto integral en el que se tengan en cuenta las particularidades de cada chico, menciona así como en un principio de forma general de la alfabetización física que ayuda a los chicos a tener confianza en sí mismos y también los ayuda a poder como desarrollar los aspectos sociales y no solamente físicos. Y después menciona 3 proyectos que se presentaron para distintas problemáticas. Una era, bueno, si alguno me quiere ayudar porque no me acuerdo perfecta las 3, pero una de las problemáticas era que habían el 59, creo, por ciento de los chicos que no asisten a la escuela primaria y el 67%, creo, era de chicos que no asisten a la secundaria. Eh, y bueno, y uno de los proyectos eh,
trataba de hacer esto, de llevar a esa gente que queda fuera del ámbito educativo por que vuelvan a asistir al colegio. Y después mencionaba también que algunos de los grupos que quedaban fuera del ámbito educativo eran como los grupos indígenas, personas quizás que vivían como en grupos, digamos, de bajos recursos, después gente que era discriminada por raza, y bueno, las otras dos investigaciones no sé si las quiere contar alguien. Igual, más allá de, es la forma de cómo se llega a la educación a cada uno de los chicos o de la población, porque en Canadá se trabajaba, de los 3 proyectos que había ahí, uno se trabajaba, bueno, aparte que se trabajaba en diferentes países, lo trabajaban de forma diferente. Uno era a través del deporte, fomentar un bienestar de salud. Otro era a partir de, bueno, de crear, no sé, campañas para un desarrollo motriz más efectivo, que los chicos puedan adquirir ciertos conocimientos para poder desarrollarse en el ámbito tanto social y educativo. Y después había otro proyecto ahí que si alguien lo sabe mejor, no. O sea que a nivel general, lo más importante es recalcar que cada una de las geografías del mundo, cada uno de los espacios, incluso dentro de un país, varios espacios, porque está estratificado, tiene que llevar adelante su propuesta con las condiciones que tiene y no como el resto de las cosas que suele hacer la UNESCO o la ONU, como diciendo, bueno, de acá en más, no sé, los protocolos médicos para esto son estos. Hay que hacer 20 minutos de, no, sino que Canadá tiene una forma de realizarlo por sus características complejas. Podría pasar por lo templado o caluroso que es nuestra región extensa y decir, che, mira, en las regiones del sur una educación física de calidad es esto, ¿no? En las regiones del norte, o sea que cada uno tiene la disponibilidad para que estos productos corporales se produzcan, pero en relación a sus culturas. Por eso es una educación física de calidad. Porque hay varios papers, por ejemplo, que dicen la importancia y la determinancia del juego de ajedrez en las clases de educación física. Y uno dice, que por ahí hay poblaciones que ya juegan per se en su vida al ajedrez. Entonces, ¿será importante ese tiempo activo frente a las propuestas que sí son necesarias? Supongamos por personas que se la pasan sentados o predilectamente sin tanta motricidad. Eso me parece que es importante recalcar. Bueno, bien, grupo 3. Sí, Nahuel, nosotros teníamos el capítulo 3, el cual... ¿Se me escucha bien ahí? Si no, Sí, sí, sí. perfecto. Eh, bueno, como decía, el capítulo 3 lo que va a intentar explayar es invitar, un poco lo que hablábamos recién, a los distintos políticos a reflexionar, ¿no? Un poco sobre el desarrollo de diversas acciones, de las cuales o sea, diversas acciones para impactar, obviamente, las distintas áreas de la educación física, las cuales se interrelacionan entre sí. Es decir, como que una acción en una área puede tener impacto en otras áreas distintas, ¿no? Va a mencionar un poco lo que es garantizar un enfoque inclusivo, donde fomentar la inclusión de toda la comunidad y poder ajustar las distintas y diferentes necesidades que tienen los alumnos, los distintos alumnos, eh, y también va a explayar una idea de flexibilidad en el funcionamiento de lo que son las prácticas en la educación física, ¿no? O sea, permitir un desarrollo más inclusivo, orientado a lo que es el alumno y que abarque como distintos y diversos estilos de aprendizaje. Eh, Cuando hablo en cuanto a los distintos alumnos, ya sea de género, de discapacidad o de distintos grupos minoritarios, ¿no? Obviamente,
entendemos como que la educación física y el deporte puede ser una gran oportunidad, ¿no? Para todos estos tipos, estos distintos grupos, para promover lo que puede ser el respeto ante el otro, también promover el patrimonio cultural en cuestiones, por ejemplo, a los grupos minoritarios, por ejemplo, eh, y mismo también ayudar a lo que es fortalecer las distintas posiciones que existen dentro de las comunidades, ¿no? Me parece que la educación física, que un poco mencionaba ahí el texto, eh, es una gran oportunidad para corregir falsos tópicos que impiden lo que es la inclusión. Eh, Respecto de alguna reflexión que tuvimos así como grupo, que en varios momentos del capítulo eh, hacía poco en lo que es una adecuada formación de los profesionales que se encargan, o sea, de lo que son los docentes, lo que son los profesores que se encargan y que van a llevar a cabo el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Me parece que eso está bueno mencionar, ¿no? Como eh, que la gente que esté a cargo esté preparada. Me parece que estaba bueno eso que mencione porque a veces la improvisación puede estar buena, pero bueno, cuando tenés que estar a cargo de un grupo, me parece que está bueno que y bueno, y es lógico, ¿no? Mientras uno más preparado esté, mejor se va a poder desenvolver. Un poco eso, no sé si alguno de los chicos quería agregar algo más. Sí, algo de lo que quería hacer hincapié era que dice, no sé si me escucha bien, dice que el formador o profesor tiene que poder llevar a cabo iniciativas para apoyar la participación, dejando de lado y sobrellevando el tema de obstáculos, como pueden ser la religión, la vestimenta, el desaliento parental, la falta de instalaciones adecuadas. Algunos de los casos ahí que nombra son como de Oceanía o de África, también otros, y lleva mucho a esto, a poder sobrellevar y que esté preparado el formador para sobrepasar todos estos obstáculos. Totalmente, totalmente. Bueno, muchachos, muy lindo. Pareció muy acorde las dos reflexiones. La primera de Felipe con un léxico muy apropiado a nuestro lenguaje académico, muy bien. Yo creo que uno de los factores que me parece que le faltó ahí compensar fue el tema de la importancia que le da la guía a aquellos aspectos que son posteriores a la clase per se. Por ejemplo, habla de la radio, la televisión, ¿no? Los medios de comunicación y cómo puede eso también trabajar. Ustedes imagínense, chicos, en la localidad que estén. Por ahí todos estamos acá en una localidad de mucha urbe, pero bueno, incluso los que están en Capital, sé que Capital como que se rige por barrios, ¿no? Y hay radios colaborativas y más. Imagínense el protagonismo que puede tener una persona que va a un medio de difusión, como a veces pasa en la televisión, en un noticiario, en medio de eso aparece un profe de educación física, generalmente con la tendencia fitness, pero olvidémonos de eso, donde proponga actividades para la familia. Ustedes, fíjense, vuestras madres, vuestros padres, abuelos, familias, tíos, fíjense que siempre se están quejando de algo. Oh, tengo un dolor acá, oh, quisiera salir a hacer algo, estoy cansado de esta vida. O sea, frente a esas dolencias, ¿cuánto podría entonces, un profe de educación física en un canal, ¿no? Diciendo, bueno, para aquellas personas que en este momento están padeciendo, y esa persona va a la noche y decir, ojo, soy yo estoy bajo ese problema, ¿no? Es decir, miren, estos tres ejercicios son importantes, estas tres conductas las tenemos que tener, hábitos saludables y que propongan una alternativa. Porque a veces Sí, la gente se ve nublada, sí, te escucho. de hecho, en un momento del texto menciona algo así como la desmotivación que puede tener un profesor de educación física al que como que su propia materia no tenga el valor correspondiente dentro de la sociedad. Entonces, ponerla en un lugar importante puede hacer que también eso Total. genere un montón de cambios, que es que un poco lo que decís vos, que un profesor aparezca en la radio o en la televisión, ya sea, o no sé, en cualquier lado, uno también seguramente al estar más motivado se va a preocupar mucho más por su trabajo, por hacerlo bien, por investigar, por seguir teniendo hábitos y generar un crecimiento personal que eso lleva
obviamente también a que las cosas se puedan hacer mejor. Total, 100% total. Si nosotros estamos frente a estímulos que nos están haciendo consumir productos que no queremos consumir, también va a pasar lo mismo si nosotros tenemos la responsabilidad de ir a esas radios, de ir a esos espacios y conquistar para decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y solo con la mención de lo que hay que hacer, hay un montón de personas que van a abrir el paraguas, ¿no? Y van a empezar funcionalmente a trabajar de este estilo. Bien, último equipo. A ver qué reflexiones nos traen. Bueno, bien, en el capítulo 4 plantea Jasmine. los principios de la práctica, los principales, que son, nosotros los dividimos en 3, que era cumplir con las necesidades básicas, que es la importancia financieras en las instituciones, en los equipos, en los recursos, también con estos aspectos de aprender seguros y con seguridad y saludables, que también tenía la inclusión de distintas discapacidades con reflexión de los currículum, que implica que todos los estudiantes sean, que estén incluidos, perdón. Bien, en la segunda parte, como el porcentaje de la educación física que sea de calidad, en el documento implica que haya un equilibrio significante para el estudiante, que en su vida sea activo y saludable para toda su vida. Que esto menciona a la actividad física, el deporte, la actividad en la educación física, como también en el área de las escuelas. Que desarrolla también desarrolla lo motriz, que tanto psicológico, mental y social, como también aportó Santi, que está muy buena esta frase, que el diseño curricular es necesario para la visión del conocimiento. Y la parte 3 de esta parte del anexo era la importancia de garantizar las formaciones de los profesores en la educación física de calidad. Que esto, la importancia era la mejora de la presentación a la educación física. Como reflexión era más o menos parecido a lo que decía Feli, que tenemos que ver desde dónde nos posicionamos y con qué, más que nada, porque, por ejemplo, como he planteado en clases anteriores, si estos proyectos no sabemos cómo direccionarlos, por ejemplo, que sea inclusive, si no sabemos trabajar con distintas discapacidades, cómo lo podríamos hacer y cómo seríamos los profesores de educación física con calidad. No sé si quieren aportar algo más. No, yo quería aportar que si bien son muy numerosos los accionarios necesarios para en lo que es concerniente a políticas aplicables a una educación física de calidad, lo más importante sería garantizar una formación de profesores capacitados para ser reflexivos y críticos y promover una verdadera educación física de calidad. Nada más que eso. Total, total. Incluso ahí aparece. Profe, Dale, yo dale. quiero ahí agregar algo más, medio que va de la mano también con lo que plantea Martín, que es que algo que también que decía el texto, que propone un análisis de las necesidades de la región y a partir de ese análisis plantear, digamos, distintas soluciones. Bueno, o sea, en base a lo que tenemos, cómo potenciamos y qué recursos tenemos justamente como para hacerlo. Eso me pareció, la verdad, que está muy bueno también, porque es un poco también lo que hablábamos antes, de que cada región es distintiva, por ejemplo, lo que decías de San Fernando. Entonces, me parece que cada uno va a tener sus distintas necesidades y hay que saber aprovecharlas también para la formación. Total, me encantó. O sea, porque uno puede decir, bueno, tengo una guía para hacer algo, ¿no? Y leer pura teoría. Cuando lees pura teoría decís, bueno, joya.
Ahora, cuando vos tenés recomendaciones que da la guía en los anexos, vos decís, epa, yo tengo cómo cualificar, cuantificar lo que estoy haciendo. Porque nosotros podemos decir, bueno, la vida en la naturaleza, actividades de vida en la naturaleza, le generan al estudiante esto, esto y esto. Bien, vos vayas a hacer vida en la naturaleza. Pero si vos no tenés de un experto o de un grupo de investigadores, como en este caso, o de sesudos de la vida política, algún elemento para poder comprobar eso, incluso no te resurge el producto de la motivación. Porque decís, bueno, hice la vida en la naturaleza con mi grupo este año. ¿Qué logré? Algunos aspectos así. Mira, me acuerdo que, por ejemplo, fulano hizo esto, la madre de Mengano vino y me dijo esto, qué lindo. Ahora, cuando vos tenés una guía que podés analizar cuantiosamente cada uno de los elementos que fuiste generando, es mucho más revolucionaria la actividad. Y eso es lo que pretende la obra. No les quiero robar más tiempo, me gustaron mucho todas las presentaciones. Lo que nos queda ahora, que es lo único que nos queda en la semana, es que cada uno de forma independiente termine de leer la guía, que los que no presentaron me manden por mail el trabajo de la Sociedad de los Poetas Muertos para reflexionarlo la clase que viene y yo hacer algunas recomendaciones al respecto, reflexiones. Y por último, un pensamiento, ¿no? El otro día yo estaba en una asignatura de primer año del profesorado y me referí, estaba dando deportes individuales y di un ejemplo del ajedrez. Y un chico dijo, yo, profe, yo juego al ajedrez. Y me contó un chico hermoso, re creativo, re inteligente. Y habló como 5 minutos y yo me quedé como, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Pasó una clase, pasó otra clase, no lo vi más. Entonces le pregunté a los chicos, chicos, ¿qué pasó con el chico que hacía ajedrez? Estamos hablando de una comisión que tiene 320 estudiantes en aula magna y son teorías nada más, ¿no? Teoría de los deportes individuales. Y uno de los chicos levantó la mano y dijo, no, profe, no siguió la carrera, pero me acuerdo que le dejó un saludo a usted, que no le gustó mucho la carrera, pero que le dejó un saludo muy grande a usted. Así que va a probar por otro lado. Y yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Decir, qué triste que un chico del ajedrez, que tiene un montón para aportar ese deporte, esa cultura, ese nivel de competencia en el ajedrez, haya dejado porque nosotros como docentes no les motivamos, ¿no? Ni me sentí involucrado. Y me parece que eso a veces veo en esta comisión, ¿no? Que aparecen las cámaras o el diálogo de 4, 5, 6 o 7, y que el resto está ahí, que yo entiendo que estamos en un momento re tenso y demás, pero démosle prioridad a esto, muchachos, porque esta asignatura posta que es importante, posta. Cada uno de los elementos que venimos trabajando desde el holismo en adelante hace que seamos diferentes como profesionales. Es muy importante esta asignatura, así que les pido, por favor, aunque sea por la institución, Esto me sí. siento muy, como que este último año fue como, bueno, es el último año, ya está cada vez peor, o sea, como que me desmotivo, pero sé que la tengo que terminar porque es algo que me gusta, pero es como que, ay, como es el último año, tienen que ser excelentes. ¿Por qué no podés hacer como el primer año, o sea, que era todo color de rosa y no tirarnos todo el tiempo? Ay, chicos, tienen que saber esto, y es como que decir, bueno, ahora me planteo si quise estudiar esto o no, ¿me entendés? Es como que es muy desmotivador, como que siempre te ponen el foco en que vos vas a ser profe de educación física y ya estás recibido casi y como que te ponen todo el tiempo y eso es como algo que no creo que nos guste a todos. O sea, vos decís que nuestras clases están siendo poco motivadoras porque estamos diciendo que deberían ser mejores ustedes y ustedes ven como que se presionan por eso. Sí, yo creo que puede ser, Jazz. Lo voy a contemplar y lo voy a hablar con mis colegas. Yo creo que también hay que ver cómo se fueron dando sus experiencias universitarias. Yo desde el primer año en teoría de la educación física, que ahí no sé si lo tuve con alguno, fui súper exigente y siempre marqué lo que era importante y lo que era accesorio, porque me parece que eso es importante. Vos podés estar en una clase de gimnasia, que alguien te diga un rolido y decir, bueno, la importancia del rolido es esta, y por ahí el profe te para la clase y te dice, che, esto es importante, ahora, atiendan a esto, la paralela. Entonces, ¿no? Pero bueno, obviamente no podemos exigir, si esa es la percepción de ustedes, vamos a contemplarlo. Bueno, No, gracias, yo Jazz. no he Gracias visto, por... Mm. de mi punto de vista, o sea, es como involucrar, si no está bien la exigencia, porque, o sea, vamos a ser profes, pero tampoco es como exponernos todo el tiempo a eso. No, lo que pasa ya es que yo no tengo tu visión, porque, a ver, vos participás todas las clases, estás siempre pendiente. Yo abro la clase, sos una de las primeras que entrás. O sea, si alguien habla de exigencia, es para la gente que por ahí no está. Yo recién dije, prendan las cámaras,
actúen, o sea, es para el que se esconde atrás de eso, porque es una asignatura virtual, pero no es tampoco que una presión constante, ¿no? O sea, me parece que es lo mínimo, se está exigiendo lo mínimo. 2 o 3 foros en una asignatura, 2 exámenes, 3 espacios colaborativos y queda ahí, tampoco es. Bueno, para seguir repensándolo. Equipo, le mando un abrazo muy grande, espero que tengan una buena semana. Terminen de leer la guía, colaboren ahí entre ustedes, conversen y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy, muy grande. Abrazo, Cuídense mucho. profe. Buena semana. Chao, profe.